Gusto en saludarles, colegas. A continuación, les presento entonces el video tutorial referido al material que vamos a trabajar en esta semana número 3, que va desde el 13 al 19 de marzo. Entonces, hablando de nuestra ejecución estratégica, la unidad número 2 que estamos comenzando, busca que como competencia de aprendizaje para ustedes puedan llegar a dominar lo que es la administración de las metodologías para la gestión estratégica. En esta primera parte vamos a hablar un poco de los conceptos de cuadro de mando integral, indicadores KPI, KRI, las iniciativas estratégicas, el tablero de control o el tablero de cuadro de mando integral, que es eso de desplegar y ejecutar la estrategia y cómo elaborar un plan para ejecutar la estrategia. Bien, vamos primero con algunos elementos conceptuales que nos, nos van a dar como más visibilidad de lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del cuadro de mando integral, que también se le puede llamar balance scorecard, y algunos autores lo llaman mapa estratégico, primero es una herramienta, ¿verdad?, de gestión empresarial y se utiliza básicamente para medir cómo va el plan estratégico y cómo van las metas, si se están alcanzando o no, en función de las perspectivas que el cuadro de mando maneja. El cuadro de mando integral maneja varios elementos, pero hay tres que son fundamentales. El primero es la perspectiva. Son 4 perspectivas. La primera se llama crecimiento interna o crecimiento y desarrollo. La segunda se llama procesos internos. La tercera se llama clientes. Y la cuarta se llama financiera. La de crecimiento interno y crecimiento y desarrollo está enfocada al talento humano, a las herramientas, a la cultura, al clima laboral, a las capacitaciones, a las competencias, es decir, todo con lo que cuenta la organización a nivel de talento humano. Cuando vamos a la segunda, procesos internos, es las formas como estamos llevando a cabo los procesos de la organización y sobre todo los procesos claves. Qué cosas hay que revisar, qué cosas hay que mejorar, quiénes deben ser capacitados, cómo podemos mejorar o maximizar los procesos claves, qué impacto tienen en la productividad, etc. La tercera, clientes o potenciales compradores, se refiere a esa masa de personas que de alguna manera confían en nuestros productos y servicios y necesitamos darle calidad, satisfacción, entrega oportuna, diversidad, innovación, desarrollo, productividad, todo eso. Finalmente, el área financiera o la perspectiva financiera se enfoca en todo lo referido a los accionistas, el retorno a la inversión, las inversiones, los costos, todo lo que tiene que ver con la parte financiera de la organización. ¿Okay? El segundo elemento que conforma el cuadro de mando son los indicadores claves de desempeño. Es decir, si no medimos las cosas, no sabemos cómo vamos, ¿verdad? Entonces los indicadores claves de desempeño juegan un papel importante para medir cada una de las perspectivas. ¿Y qué se mide? Se mide las acciones estratégicas que hemos definido y hemos llevado a cabo para ser congruente con el plan estratégico y poder alcanzar las metas descritas en él. Y el tercer elemento se refiere a las relaciones causa-efecto, es decir, un efecto, perdón, debe tener una causa, es decir, un problema tiene una causal. Entonces, cuando tenemos situaciones en el cuadro de mando, por ejemplo, no alcanzamos las ventas, eso es un efecto, pero hay que ir a las causas. Entonces, las causas se representan relacionalmente con flechas interconectadas. Eso evidentemente lo vamos a ver más en detalle. Pasamos entonces ahora a los indicadores KPI. Ya sabemos que un indicador es un proceso que permite medir el desempeño de una actividad, una tarea o un proceso de actividad. Por sí solo no sirve de nada, tenemos que analizarlo, debemos tener información veraz, oportuna y confiable, debemos tener las relaciones que hay entre el indicador, debemos tener la viabilidad del indicador, las fuentes de información, la fórmula, quién entrega la información, quién la procesa, quién la analiza, quién toma decisiones. Y esto va a ser fundamental para la gerencia a la hora de tomar decisiones. Y en función del cuadro de mando vamos a tener KPI que van a medir ese desempeño. Pero igualmente tenemos los KRI, que son los indicadores claves de riesgo, ¿verdad? Son indicadores que se toman en cuenta sobre todo para identificar los potenciales riesgos que puede tener
una organización o un proceso clave. Es decir, tenemos que identificar el riesgo, darle un nombre, identificar su probabilidad de ocurrencia. Igualmente debemos identificar la posibilidad o el impacto que nos puede generar en caso de que se haga presente. Y finalmente debemos tener un plan de acción que nos permita minimizar ese impacto que de hacerse presente puede alterar o afectar la operación del negocio, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de iniciativas estratégicas, estamos hablando de todas aquellas actividades que pueden ser actividades continuas o proyectos que van a permitir llevar a cabo acciones para dar cumplimiento a la perspectiva interna, la perspectiva proceso, la perspectiva cliente y la perspectiva financiera. Es decir, imagínenselo como un pequeño proyecto. Cada perspectiva tiene iniciativas estratégicas. Las iniciativas son acciones. Ahora imagínense las acciones como un plan de trabajo pequeño por cada área que va a hacer su parte para aportar valor a las metas de la organización que están descritas en el plan estratégico y que buscan alcanzar ¿qué? La visión de la organización a largo plazo. Ahora, hablando un poco del cuadro de mando integral, antes de ver en detalle las perspectivas, tenemos que ver que toda organización, ¿verdad?, está en un sector, llámelo industria, y que ese sector tiene un entorno, llámelo entorno externo, entorno interno, y que ese sector tiene presión nacional, presión internacional y presión de los stakeholders. Cuando hablamos de presión nacional podemos hablar de elementos, instituciones reguladoras, entes reguladores del Estado podría ser, los propios clientes, ¿verdad? La competencia. Por el lado de la presión internacional están los precios, está la globalización, está la internet. Recuérdense que nosotros somos dependientes de la globalización. El día de ayer quebraron, ya van 4 bancos pequeños en los Estados Unidos y todo se debe a una acción planificada de la Reserva Federal para bajar la inflación. Entonces se suben las tasas de interés, la gente le cuesta más ahora comprar o adquirir, deja de comprar todos los servicios, comprar los necesarios, y entonces los bancos que para poder producir o prestan dinero o compran bonos. Si esos bonos caen, es decir, pierden valor, entonces producen menos. Al producir menos, tienen menos liquidez. Al no tener liquidez, no pueden soportar los retiros de los ahorristas y por eso se declaran en quiebra. Entonces, la presión internacional siempre está presente. Ahora, eso se está haciendo de manera intencional para equilibrar la economía americana, para fortalecer el dólar y luego volver a una inflación menor y que vuelva a reactivarse la economía. Es una práctica de toda la vida. Pero estamos sometidos, aunque no seamos los Estados Unidos, estamos sometidos a esa globalización que controla precios. ¿Por qué? Porque somos dependientes, un alto porcentaje de productos de consumo, materia prima, etc. Y la presión de los stakeholders, podríamos decir que los stakeholders tenemos los propios clientes internos, los clientes externos, los entes reguladores, la competencia, los proveedores, los partners, los contratistas, las comunidades, todos los que de alguna manera guardan relación directa o indirecta con mi organización. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer un plan estratégico y quiero desarrollarlo con un cuadro de mando integral que me sirva de integrador para ver cómo vamos, entonces yo necesito conocer este gráfico, ¿ok? Por eso, cuando hablamos de un cuadro de mando, necesitamos conocer las perspectivas, ¿verdad? Y tener ese mapa estratégico a través del cuadro de mando que nos va a dar guía. Entonces, las 4 perspectivas ya las nombramos. La primera es financiera, cliente, proceso y aprendizaje. La parte financiera tiene que ver con el valor económico de la empresa, los ingresos, los egresos, los costos, cómo utilizamos los activos, cómo reducimos costos, cómo nuestro nivel de productividad. O sea, todos esos elementos, ¿verdad? Cuando hablamos de cliente, entonces estamos hablando de aquellos potenciales compradores que por alguna razón adquieren mi producto. Entonces yo tengo la necesidad de atender al cliente, entregarle innovación en cuanto a productos y servicios, saber qué es lo que más me compran, quién me compra, dónde me compra, en qué estacionalidad o periodo del tiempo me compra,
cuáles son los elementos que valora de mi producto, mi servicio. Todo eso lo necesitamos tener claro para poder tener un perfil del cliente y saber qué darle, ¿verdad? Que es lo que se llamaría la propuesta de valor. Cuando hablamos de los procesos internos, podemos hablar de la cadena de valor, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros procesos claves en nuestra organización? ¿Cuáles son críticos? ¿Qué personas o departamentos o unidades atienden a estos procesos críticos? ¿Cuán capacitadas están las personas para atender los procesos críticos? Los procesos se pueden mejorar, se pueden realizar mejoras. Los procesos son expeditos, es decir, son rápidos, son transparentes, son fáciles para el cliente. Eso es lo que se ve en esto. Y finalmente, la perspectiva de crecimiento y aprendizaje, que es la interna, entonces habla del talento humano, de sus capacidades, del clima laboral, de la cultura laboral, de la infraestructura y tecnología que tenemos, de cuán satisfecho o motivado está el personal, cuán capacitado está, con cuánta facilidad realiza su trabajo porque conoce los procesos, las herramientas, la infraestructura y tiene competencias y habilidades. Todo eso se toma en cuenta en esta perspectiva. Entonces, como verán, son 4 perspectivas. Repito, crecimiento y aprendizaje interno, procesos, cliente y finanzas, que le van a dar un valor agregado como cuadro de mando integral para sacar adelante el plan estratégico con sus metas y su estrategia. ¿Quién tiene que hacer esto? Toda la organización. Este es un pequeño ejemplo y se los voy a dar como un pequeño ejemplo y no quiero que esto es un abreboca, por llamarlo así. Esto no es una clase de cuadro de mando como tal. Estamos en la introducción, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo para que vean. Lo que está a la izquierda, vean, están las 4 perspectivas. Aprendizaje y conocimiento de la organización interno, procesos internos, cliente y financiera. Lo que ven en los óvalos son las acciones estratégicas, pero son acciones estratégicas macro, es decir, cuando yo digo, por ejemplo, hay que revisar el clima laboral, yo estoy diciendo que eso es una acción estratégica, pero no he dicho cómo hacerlo. Entonces, la acción estratégica se convierte en una acción detallada estratégica, donde yo voy a decir qué se va a hacer paso por paso para revisar el clima laboral. Eso lo lleva una unidad, varias unidades, varias personas, hacen un plan de trabajo y comienzan a revisar el clima laboral. Fíjense, una sola acción estratégica. Luego dice empleados motivados. Yo quiero tener empleados motivados, entonces yo necesito hacer un plan para motivarlos. Serán motivaciones económicas, no económicas, combinadas, serán capacitaciones, etc. Y así voy con las otras. Empleados capacitados, necesito empleados capacitados. Actualizar la cultura y el clima. Entonces, si yo tengo, esto se lee de la siguiente manera. Si yo tengo empleados capacitados, pero a la vez los tengo motivados, el clima laboral es acorde y la cultura se está renovando, eso significa que entonces, en la perspectiva interna, los trabajadores van a ejecutar los procesos con calidad, lo van a hacer bien, a tiempo, con elementos diferenciadores. Y si yo tengo personas que llevan a cabo los procesos internos con calidad, ¿qué le entregamos a los clientes? Le entregamos a los clientes satisfacción en su servicio. Si ese cliente está satisfecho, me va a recomendar con otros. Y a su vez, voy a obtener nuevos clientes. Pero si yo tengo la organización internamente alineada, tengo los procesos actualizados y capacitados al personal que los lleva a cabo, y los clientes están satisfechos, entonces eso significa que puedo tener más ingresos, que voy a aumentar la productividad y que por ende voy a ser más rentable. Por lo tanto, la meta que andábamos buscando en el plan estratégico, aumentar el valor de la compañía, ya tenemos el mapa de cómo hacerlo. Ahora nos vamos a un plan operativo, un plan de actividades, para que cada óvalo sea una actividad o un proyecto que vamos a hacer pequeño, que lo va a hacer las unidades que lo deban hacer. Aquí esto no está identificado por un departamento. Una persona del área financiera puede trabajar con el de recursos humanos, el de recursos humanos puede trabajar con mercadeo para sacar adelante esa perspectiva o las acciones. De todas maneras, repito, esto es una abreboca, pero es una herramienta poderosísima, déjenme decirles, muy poderosa para tener una visión. Por eso se llama un mapa, es el camino. Entonces el CEO, el director, va a preguntar cómo estamos en los procesos, porque él dice que hay una actividad de proceso. Entonces le diremos, del proceso se desagregan o se obtienen 5 proyectos internos para mejorar los procesos y lo lleva a tal unidad, tal unidad, tal unidad. Esto es una cosa, el plan estratégico es otra y el plan operativo es otra. Entonces les digo cuál es el orden. Se hace un plan estratégico,
Del plan estratégico se hace el cuadro de mando, esto que tenemos en la pantalla. Y del cuadro de mando se hace un plan operativo. Imagínense un project management. Actividad o tarea, tiempo, responsable, fecha de inicio, fecha de fin, indicadores, qué se va a medir, etcétera. Y así podremos tener una visión más clara, más estructurada y más centrada en ver si nuestro plan estratégico para alcanzar la visión se está llevando a cabo correctamente. Bien, ya les dije, un mapa estratégico es una herramienta que nos permite implementar y comunicar la estrategia. Ya sabemos que se basa en 4 perspectivas. Ahora vamos a hablar un poco de manera general de cómo es el despliegue y ejecución de la estrategia, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer cuál es la estrategia para, en segundo lugar, esa estrategia, compartirla con todos y que cada uno haga su acción operativa, lo que acabamos de decir, a través de un plan, una actividad continua. Luego de eso hay que alinear la estrategia a toda la organización. ¿Qué significa eso? Que todos conozcamos cuál es las metas, cuáles son las metas, cuál es la estrategia, para poder comprender y hacer el mapa estratégico o el cuadro de mando integral. Luego de eso, lograr que la estrategia sea el objetivo de todo. Esto se llama comunicación y motivación, que todos estemos claros que hay unas metas y hay estrategia y que nuestro trabajo le va a dar valor a eso que está definido en el plan estratégico. Y hacer de la estrategia un proceso continuo es que logremos crear la cultura de plan estratégico, de cuadro de mando integral y de planes operativos. Que para nosotros sea normal hablar de un plan estratégico, de metas y estrategias, que para nosotros sea muy común hablar de perspectiva interna, procesos, clientes y finanzas, y para nosotros sea normal hablar de un plan de trabajo para darle sustento a la acción estratégica. ¿Okay? Visto de alguna manera el cuadro de mando integral, bueno, primero busca clarificar y traducir la visión, que todos comprendamos qué es eso. Dar formación y capacitación y feedback para que la gente comprenda qué es el plan estratégico. Definir una planificación, planes operativos con objetivos y una conexión comunicación, que es la actividad continua que vamos a tener con la organización y todas las áreas involucradas. O sea, esto es lo que realmente se llama del trabajo en equipo de alto desempeño, saltamos a la cooperación como organización. Los problemas más tradicionales es que en el pasado los indicadores eran básicamente para ver la parte financiera. Hoy vemos indicadores financieros, no financieros, como por ejemplo capacitación, motivación, clima laboral, cultura, procesos, ¿verdad? Clientes satisfechos, clientes o segmentación o target de clientes, etc. Bueno, digamos que esto es una visión ya un poco más detallada de qué se puede ver en los en el cuadro de mando, ¿verdad? Hay una visión que es la visión de la empresa y una estrategia, ¿verdad? Entonces, en cada uno, por ejemplo, vamos al proceso interno. ¿En qué proceso debemos ser excelentes? Perdón, en formación y crecimiento. ¿Cómo sustentamos nuestra capacidad de cambiar, mejorar para alcanzar nuestra meta? Debemos tener un objetivo, indicadores y unos inductores de actuación que serían las acciones. En los procesos, ¿en qué proceso debemos ser excelentes para satisfacer a nuestros clientes? Debe haber un objetivo, unos indicadores y unas acciones. Clientes, ¿cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes para alcanzar nuestra visión? O sea, ¿qué debemos proyectar? ¿Qué imagen debemos proyectar a los clientes? Debemos tener igualmente objetivos, indicadores y acciones. Y en la finanza, ¿cómo deberíamos aparecer ante nuestros dirigentes o accionistas para tener éxito financiero? Igualmente, objetivos, indicadores, inductores de acción. ¿Okay? La perspectiva del Balance Scorecard no debe dejar por un lado hacer un análisis interno y un análisis externo. Debe haber una misión, una visión, unos valores. Ya sabemos que la misión es el presente, la visión es el futuro y los valores son variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Objetivos estratégicos podemos llamarlo igual metas estratégicas. Y los planes de acción son los que van a estar en el cuadro de mando para cada departamento. Al final, ese cuadro de mando es integrador y guía. ¿Para qué? Para tomar decisiones y saber cómo vamos.
Ya tenemos las 4 perspectivas. Y esta lámina es simplemente un pequeño ejemplo de cómo es una empresa. Una organización, su directiva debe tener unas estrategias. Lo que está arriba son departamentos, llamémoslo así: calidad, producción, legal, tecnología, finanzas, recursos humanos. Y supongamos que las metas sean vender más, reducir costos y llegar a nuevos territorios de venta. Entonces, la alta gerencia se encarga del rumbo estratégico. La gerencia media se encarga de comprender la estrategia y transformarla en objetivos operativos, es decir, planes de trabajo. Y el nivel staff es ejecutar esas actividades continuas, esos proyectos a través de un plan operativo. Si esto lo logramos de manera coordinada, entonces lo más probable es que nuestras metas se alcancen y seamos una empresa más productiva, que crece, se desarrolla, se diversifica, tiene una imagen muy alta ante los clientes externos, son un modelo de referencia en el sector donde se desarrolla o desenvuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que está aquí es un repaso para que no nos olvidemos, ¿verdad? Los objetivos es que queremos alcanzar. Los indicadores, cómo vamos a saber si vamos bien. Las metas es cuánto hemos logrado. Las iniciativas es cómo los lograremos, los planes de trabajo. Y los planes de acción, las acciones que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Los productos que vamos a manejar, los tiempos, los responsables, los recursos. Ese sería el plan de trabajo detallado. Un ejemplo tipo project, ¿verdad? Y para ir finalizando, un plan estratégico parte de hacer un análisis de la situación interna y externa. Ese diagnóstico lo voy a utilizar con herramientas, ¿verdad? Como FODA, Pestel, Porter, Brio, Canvas, Kane, Ocean Blue. Hay muchas herramientas de diagnóstico empresarial. Declaramos los objetivos corporativos cuando ya estamos claros cómo estamos para que estos objetivos sean congruentes y nosotros, digamos, esto se puede alcanzar, ¿verdad? Primero hacemos un diagnóstico para decir, vamos a hacer tal cosa. Es como el médico primero lo revisa y luego le dice, este es su tratamiento. No le ve la cara y le dice, este es el tratamiento. Primero diagnostica, hace exámenes, placa, lo revisa, etcétera, ¿verdad? Esos objetivos van a pasar a estar acompañados de estrategias corporativas. Recuérdense que una estrategia es qué vamos a hacer para alcanzar unas metas. Y luego vienen los planes de acción, que son los planes detallados de cada departamento para que haga sus respectivas actividades, siempre apuntando a dar valor a las metas de la organización que están en el plan estratégico, que buscan alcanzar la visión de la organización a largo plazo. Aquí tienen las 4 perspectivas nuevamente, se las quise colocar aquí para que vean que tiene diferentes elementos. Y con esto, colegas, bueno, llegamos al final de nuestro video tutorial. Espero que les sea de utilidad. Por supuesto, saben que estamos a la orden para cualquier pregunta, duda o consulta. Por lo demás, gracias, cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad. Vayan con Dios, con permiso.